Ok, entonces, el último que nos habíamos quedado la clase pasada, bueno, lo que vimos la clase pasada es tratar de formular cuál era el contexto de aprendizaje de máquina o qué era aprendizaje de máquina, y en particular empezamos a ver un problema que conocemos como aprendizaje supervisado. Entonces, en este caso lo que vimos es que, bueno, pues, aquí. Lo que vimos era que este era bueno, es un esquema del aprendizaje supervisado en este caso, y que vamos a ir llenando poco a poco. Entonces, lo que dijimos era que había un fenómeno que nos interesaba, que queríamos entender por alguna razón, por ejemplo, predecir los gustos de las personas, pero no conocíamos el modelo del fenómeno per se, sino con lo que contábamos era con un conjunto de ejemplos entrada-salida de ese fenómeno, ¿no? Y a partir de ese conjunto de datos entrada-salida, nosotros lo que íbamos a hacer era tratar de construir un algoritmo de aprendizaje que, dada una familia de hipótesis que eran posibles funciones que mapean del dominio de la función original al contradominio de la función original, que trate de aproximar lo más cerca posible a la función desconocida que tenemos. Entonces ahí dimos nuestro primer ejemplo, que era con el perceptrón, en el caso de que la familia de hipótesis eran hiperplanos y el algoritmo de aprendizaje era el perceptrón. Entonces, como les menciono ahorita, este es un tipo particular de aprendizaje de máquina que se conoce como aprendizaje supervisado. Pero en general, la idea de aprendizaje de máquina es que tenemos datos de un fenómeno y queremos encontrar patrones o características subyacentes de ese fenómeno. Y puede haber de distintos sabores. Como les decía, tenemos aprendizaje supervisado, pero algunas de las otras, de hecho todavía hay bastantes más, es aprendizaje no supervisado y otra posiblemente es aprendizaje reforzado, que son las más populares y las que más aplicación tienen, tienen hasta ahora. Entonces, como ya vimos, ahorita en aprendizaje supervisado, lo que tenemos son ejemplos entrada-salida del fenómeno que nos interesa. O sea, tenemos n pares entrada-salida del fenómeno que nos interesa. Bueno, aquí puse n mayúscula. Y bueno, y aquí recordando que este X lo que representa son vectores, o sea, son todas las características de los objetos sobre los cuales queremos hacer una predicción. En los pocos ejemplos que hemos visto, por ejemplo, el de darle crédito a una persona o no, este vector X representaba atributos de la persona, ¿no? Cuánto ganaba, qué edad tenía, cuánto tiempo llevaba viviendo en el lugar donde está viviendo. Y de hecho, normalmente como se representa ya de manera práctica y también de manera teórica, es como una matriz de datos, ¿no? Son los X, la matriz X es la matriz de datos, y donde estos vectores X1 hasta XN se ponen como los renglones de la matriz. Y aquí podemos también representar el vector Y de las posibles salidas, o bueno, las salidas más bien de estos datos que estamos observando. Ese es el caso de aprendizaje supervisado. ¿Y por qué le llaman supervisado? Porque como que nos están tratando de enseñar, o sea, para cada entrada nos dicen la etiqueta que le corresponde para esta entrada, o sea, nos supervisan y nos dicen exactamente cuál es la etiqueta que les corresponde. Y para cada entrada nos dicen la etiqueta que nos corresponde. Entonces puede haber un caso que de hecho tienen bastantes similitudes, que es el aprendizaje no supervisado, que en este caso solo tenemos vectores, por así decirlo, sin su etiqueta. Solo tenemos el vector X1, el vector X2, el vector X3, y así sucesivamente al vector Xn. Pero a pesar de que no tenemos una etiqueta, de todas maneras queremos encontrar patrones en estos datos. Entonces, por ejemplo, una de las como técnicas más comunes o ejemplos más comunes de aprendizaje no supervisado es una técnica que se llama, un método que se llama clustering, que seguramente ya lo han visto muchos de ustedes. Entonces, en este método la idea es formar grupos o agrupar estos datos, crear una partición de los n datos que nos dan, de manera tal que los elementos que están en una misma bolsa de la partición tengan aspectos en común. Entonces, por ejemplo, eso se hace mucho por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en la red o en Facebook tratan de hacer partición de todos los usuarios
para después intentar tratar de mandar publicidad dirigida a ese subgrupo de la partición. O sea, como que la idea es que no, o sea, para aprovechar la publicidad, pues nada más le mandas publicidad a la gente que le pueda interesar esa publicidad y no a todos porque los puedes abrumar. Entonces es como que el ejemplo clásico de aprendizaje no supervisado, pero se pueden encontrar otro tipo de patrones. También en general aquí se hace algo que se le conoce como density estimation, que bueno, ya density, que estaremos viendo varias cosas de probabilidad, sobre todo en esta clase, bueno, en la clase de hoy, vamos a ver varias cosas de probabilidad para tratar de entender este problema. Y hay otras cosas más, ¿no? También se considera un poco unas cosas que se llaman modelos gráficos, etcétera. Entonces, en este curso sí vamos a ver un poco de clustering, pero principalmente nos vamos a enfocar a aprendizaje supervisado. Todavía hay, por ejemplo, aprendizaje semi-supervisado, donde los datos pueden tener, algunos sí están con etiqueta Y, pero también podemos tener muchos datos que no tienen la etiqueta y ver si eso nos puede servir pues para crear un mejor modelo. Y bueno, otro tipo ahorita que de hecho es muy popular, no sé, de hecho hasta está en Netflix un video que no me acuerdo cómo se llama, pero es de AlphaGo, que es el modelo del jugador de inteligencia artificial que creó DeepMind para jugar Go. Entonces, de hecho, se lo recomiendo bastante, de hecho, hasta está emocionante, bueno, a mí me pareció emocionante ese video de AlphaGo que está en Netflix. Entonces, en este contexto de aprendizaje reforzado, es ligeramente distinto. O sea, aquí el modelo, o como lo que nosotros tratamos de entender, de hecho, está un poquito en el sentido tradicional de inteligencia artificial, de que aquí lo que tenemos es un agente que interactúa con un ambiente y a través de su interacción con ese ambiente, él debe de aprender reglas que le permitan maximizar una cantidad que le interesa con respecto al ambiente. Por ejemplo, en el caso de juegos, pues tú lo que quieres es saber tomar decisiones, saber cómo mover las piezas, de manera tal que a la larga ganes el juego. Entonces aquí el esquema es distinto porque, por ejemplo, los datos, el agente los va adquiriendo conforme va interactuando con el ambiente. O sea, no se los van dando, o sea, no es una tabla de datos que ya después él analiza, sino que sus mismas decisiones son las que van a empezar a generar datos con respecto al tiempo. Entonces también es una idea muy interesante y de hecho la mayoría de las técnicas y en particular esas que utiliza AlphaGo también utilizan herramientas de aprendizaje supervisado y también de no supervisado. O sea, como que ya es una combinación de todo, muchas de las herramientas de aprendizaje reforzado. Entonces, de hecho en el SIC también damos una clase de aprendizaje reforzado, bueno, intentamos dar, entonces también eventualmente igual están bienvenidos. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que Profe, esa materia de aprendizaje reforzado, ¿cómo se llama? Porque no hay como un nombre así, justo aprendizaje reforzado en las materias. sí, de hecho no, es que también es el problema que como luego es muy lento crear una nueva materia porque hay que darla de alta en el POL y la tienen que aprobar y luego es complicado. Entonces, normalmente abrimos materias que, por ejemplo, se llaman temas selectos y ya en temas selectos damos diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aprendizaje reforzado. Pero si les interesa, igual pues podemos ver cómo le hacemos. Igual en la página del laboratorio, por ejemplo, podríamos poner qué clases exactamente vamos a dar los diferentes semestres y con qué nombre, ¿no? Para que tengan una idea de qué. Pero sí es un problema. Y de hecho muchas las damos así porque no están dados de alta. Pero bueno, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en aprendizaje supervisado, pero de nuevo esto va a ser súper útil para cuando ya empiecen a ver más cosas que siguen en esto. Entonces ahora de nuevo regresando ya a nuestro enfoque de tratar de entender aprendizaje supervisado, aquí Mostafa tiene un acertijo, un puzzle, que me parece bastante interesante y bastante bueno para mostrar qué es aprendizaje o a qué nos referimos con el problema de aprendizaje y en qué sentido queremos resolverlo o a qué nos referimos con una solución. Entonces, el acertijo es el siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es esta cuadrícula, que parece es una cuadrícula de 3x3, y cada cuadrito está coloreado con negro o blanco, ¿no? Son los cuadritos que tenemos aquí.
Y es como un tipo de aprendizaje supervisado. O sea, los ejemplos de entrada que nos dan nos dicen estos, los 3 cuadraditos de la parte de arriba van a tener la etiqueta -1. Entonces, estos 3 cuadraditos tienen la etiqueta -1, ¿no? Esto es -1, esto es -1 y esto es -1. Y los cuadraditos de abajo tienen la etiqueta de +1. Entonces, este es nuestro dataset. Entonces, ahora después nos preguntan, o sea, ¿y qué es el objetivo en Machine Learning? En Machine Learning, el objetivo es que cuando nos den un nuevo dato, nosotros sepamos cómo clasificarlo, tratemos de aproximar la función verdadera que generó estos datos. Entonces, la pregunta o el acertijo que ahorita les hago es, ¿qué etiqueta le pondrían a esta nueva entrada? Pues lo primero que observan es que esta entrada es distinta que todas las que ya estaban en estas 6 que tenemos ahorita como ejemplos de entrenamiento, ¿no? Entonces, como qué etiqueta le darían y en qué se basarían, por ejemplo, para encontrarla. De hecho, ya debería tratar de aprender a hacer encuestas, no sé si se puedan hacer en Teams, pero bueno, ya es algo que iré aprendiendo. Pero, por ejemplo, ¿quiénes votan escriban quiénes votan por -1 y quiénes votan por +1? Más o menos para darnos una idea. Cero, pero cero no hay como opción de etiqueta. Aquí estamos pensando que el contradominio es +1 o -1. Entonces, bueno, no he hecho el conteo, pero sí se ve medio mezclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya Gerardo está diciendo como cuál fue su razonamiento para decir que era -1, ¿no? Y está diciendo que el cuadrito que tiene hasta arriba a la izquierda, en -1, siempre es blanco, por ejemplo, en estos 3 ejemplos de entrada, ¿no? O sea, pareciera que sí es un patrón de la clase -1, que todos los cuadritos de la esquina superior derecha son blancos, y pues sí me parece interesante. Y este nuevo ejemplo, pues tiene este cuadrito blanco en la parte superior derecha. Entonces sí me parece razonable ponerle blanco, ¿no? Entonces los que pusieron en +1, ¿tienen alguna razón de por qué le pusieron +1? De hecho, hasta podría hacer lo mismo, pero con el cuadrito de la esquina superior izquierda, ¿no? O por ejemplo, también esta que por ahí pusieron, que también está interesante, que también puso Ángel, que por ejemplo los cuadritos de abajo, de cierta forma son simétricos ante alguna propiedad, ¿no? Ante alguna rotación. O sea, por ejemplo, este cuadradito es simétrico con respecto a esa línea, pues de hecho tiene varias simetrías, pero bueno, es simétrico con respecto a esto es simétrico con respecto a esto. Y los de arriba no, ¿no? Entonces aquí con respecto a esta simetría, se podría decir que este cuadradito lo clasificáramos como +1. Entonces, como que la moraleja de la historia con esto es que no es trivial decir o en base a qué vamos a escoger unas reglas que nos digan cómo clasificar nuevos ejemplos. Y también lo que quiero o lo que quiere argumentar este ejemplo es que puede ser completamente arbitrario y puede ser una regla que está basada pues, en cosas que a lo mejor no son importantes de la función que nos interesa, sino que son particularidades de los pocos datos con los que pudimos contar. Pero todavía eso va más aún, o sea, todavía es más general. Entonces, por ejemplo, digamos que nos regresamos un poquito hasta a sus cursos de matemáticas discretas, cuando tenemos una función que va de un conjunto A a un conjunto B, y supongamos que la cardinalidad de A es pues no sé, N, y la cardinalidad de B es de M, pues nosotros para especificar una función de esta forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que dar como una megatabla de que para cada uno de los posibles N elementos del conjunto de entrada, o sea, para cada elemento en A, para cada elemento de A, tenemos que especificar cuál es su correspondiente elemento de B. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso lo que nos están diciendo es que para algunos de los elementos de A, pues nos están diciendo cuál es la etiqueta en B que le corresponde. Por ejemplo, si en B nada más es +1 y -1,
pues nada más van a ir etiquetas a esos dos bloques, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos tener ahora nuevos puntos, esos nuevos puntos no tienen por qué tener una relación con los que ya estaban antes, ¿no? Desde un punto de vista completamente, pues, matemático formal, para que esto sea una función, pues la etiqueta que le das a un nuevo elemento, en principio es totalmente independiente de las posibles otras etiquetas que pudieran ya existir o que tú ya pudiste haber observado. Entonces, en ese sentido, como que el sentido, o sea, como que tratar de hacer una generalización, como que parece no estar bien definido, ¿no? O sea, como te puede ocurrir lo que sea fuera de los conjuntos de datos que ya tenías, pues entonces no es un problema bien definido. O sea, ustedes, como ya mencionaron algunas, o sea, se imaginaron reglas tratando de encontrar patrones en estos datos de entrada para tratar de predecir este nuevo cuadradito. Pero en principio, una función que mapee de diferentes cuadrículas a -1 y +1, puede haber una función que, o sea, aquí arbitrariamente le pone como quiera +1 o -1, ¿no? Y va a ser una función de de todas las posibles funciones que van del conjunto de cuadraditos a +1 y -1. Entonces, no sé si quede claro, o si quede claro cuál es el problema que se está planteando aquí. O sea, nosotros lo que queremos es generalizar, nosotros lo que queremos es que cuando llegue una nueva persona, ver si le damos crédito o no, y hacerlo eso de manera precisa para que si sí le damos el crédito es porque sí lo iba a terminar pagando eventualmente. Eso es lo que nos interesa. Pero ahorita desde un punto de vista hasta ahora, como hemos planteado el problema, que solo tenemos los ejemplos de entrada-salida y queremos utilizar eso para predecir un nuevo elemento, como que no está bien definido en el sentido de que, pues sí, o sea, tú sabes, ya observaste cómo es tu función para esos datos, pero en principio la función para nuevos datos pues puede ser completamente arbitraria. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado a cómo se le llama a este problema o aquí se introduce un concepto que es en lo que se basa mucho de Machine Learning y que es el concepto que se llama Inductive Bias o bias de inducción, supongo que es la traducción. Luego muchas traducciones no me las sé bien. Entonces el inductive bias lo que dice es que es necesario hacer suposiciones. O sea, va a ser muy importante tener que hacer ciertas suposiciones para poder establecer el problema de aprendizaje que no sea un problema pues no bien definido. Entonces por ejemplo, una de las inductive bias, bueno, voy a hablar medio pocho, pero bueno, ya ni modo. Entonces, que más común en ciencia, que conozcan, que de hecho esta es una heurística, cuál es. Y digamos que ya un poquito, pues dándoles un tip, cómo en ciencia, así a lo largo de la historia de la ciencia, cómo es que favorecen una teoría sobre otra. En este caso, nuestras teorías son las diferentes hipótesis que tratan de aproximar el fenómeno o la función f que nos interesa. Con la navaja de Occam. Exactamente, ¿no? Como que esa es de las más populares y la más conocida. Y de hecho, pues varios científicos, de hecho hay una cita de Einstein, pero bueno, muchos dicen que ni siquiera fue de él, pero que dicen que siempre tienes que preferir la teoría más sencilla que es consistente con los datos, ¿no? Pero digamos que ahí el bias que estamos poniendo es que queremos que nuestra hipótesis sea sencilla. O sea, de entre todas las posibles teorías que pudieran explicar los datos, por ejemplo, de entre las que ustedes dieron que podían explicar estas cosas, por ejemplo, que el cuadradito de la esquina superior derecha fuera blanco, etcétera, tratar de escoger la más sencilla. Entonces, bueno, aquí viene otra cosa, ¿no? ¿Cómo definimos que una hipótesis es sencilla o no? Entonces, es parte de las cosas que se hacen aquí en la teoría de Machine Learning, tratar de definir complejidad de funciones, qué tan complejas son o no son. Pero bueno, esos son el tipo de bias que se deben incluir en esta cosa. Pero ese es medio heurístico, ¿no? O sea, porque nadie nos dice, o sea, cuál es la razón de que debemos escoger una hipótesis sencilla, o sea, en qué sentido descartamos una hipótesis que es más complicada, porque en principio el fenómeno pudiera corresponder a esa hipótesis complicada, ¿no? No hay tal vez una razón
clara, al menos hasta ahora, que nos diga eso, que la vamos a dar. De hecho, parte de lo bonito de la teoría de aprendizaje de máquina que vamos a ver es que nos permite dar razones de por qué es válido la navaja de Occam, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que aquí ya se acaba este dispositivo, así es. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Si esto no está bien, ¿dónde está el play? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? O sea, entonces, sí es factible aprender, o como lo puse ahorita, que es un problema no bien definido, entonces, ¿cómo se le puede hacer? Entonces, esa va a ser la idea de lo que sigue de esta clase, y tal vez todavía nos llevemos un cacho más de la que sigue. Entonces, en esto lo que vamos a ver es que probabilidad, así como lo pone aquí Mostafa, es que probabilidad al rescate. ¿Y en qué sentido decimos que es probabilidad al rescate? Ya después vamos a ver todo esto, pero ¿en qué sentido es probabilidad al rescate? O sea, ahorita nosotros el problema que tenemos es que tenemos, o sea, digamos, tenemos todo este es el conjunto posible del dominio de la función. O sea, este es el espacio del dominio de la función, ¿no? Y ahorita nada más tenemos unos poquitos datos X de ese fenómeno. Tenemos unos poquitos datos entrada, salida de ese fenómeno, y bueno, tenemos para su correspondiente, tenemos cuál es su valor para su correspondiente rango contra dominio. No lo voy a poner ahorita, ¿no? Pero bueno, aquí suponemos que hay que para cada uno de estos tenemos asociado su valor. Pero de nuevo, aquí a nosotros lo que nos interesa, si en realidad el problema, ya parezco disco rayado, pero bueno, eso es lo que es, y voy a tratar de estar haciendo énfasis todo este tiempo, es tratar de ver qué pasa para puntos que no están en el conjunto de entrenamiento. Eso es lo que queremos generalizar, queremos saber qué pasa fuera de este conjunto de entrenamiento. Entonces, si aquí tratamos de recordar un poco, y de hecho está bien presente en estos momentos de la humanidad, pero ¿en qué otro contexto ustedes han visto que es posible hablar de cosas que pasan fuera de lo que observamos, y aún así a veces decir con confianza que esa cosa de fuera tiene una propiedad específica, o que ya una propiedad de toda la función f o de todo el fenómeno en general se cumple? Entonces, ¿en qué ejemplo ahorita que recuerdan de la vida cotidiana hasta de los países, en qué contexto a veces se puede, pues, predecir o estimar algo de toda la población completa, o sea, de toda la población, cuando nada más se tienen pocos valores de esa población? ¿Con estadística? En las elecciones, ¿no? Y con estadística, precisamente en las elecciones, cuando se hace bien, o sea, es lo que vamos a tratar de hablar ahorita un poco, que tal vez no voy a ir a la profundidad que quisiera, pero en las elecciones, cuando se hacen encuestas, lo que se trata de predecir, o lo que ponen siempre unos pocos meses antes de que van a hacer las elecciones, son encuestas de cuánto se cree que la gente va a votar por una persona, por los diferentes candidatos que hay por ejemplo, en las elecciones de presidente, ¿no? Y por ejemplo, si se han fijado, también si se hacen bien con las que tienen las encuestas que tienen buena reputación, pues en realidad sí son muy precisas. O sea, en realidad, en una semana antes, cuando ya dicen que un candidato tiene una ventaja de ciertos puntos sobre el otro, en realidad muchas veces sí es lo que ocurre. Y digamos que esas encuestas no están yendo con todas las personas del país y preguntándole por quién votan. O sea, en realidad sí nada más agarraron a un conjunto pequeño de las personas del país, y dado lo que esas personas respondieron, con base a eso generalizaron cuál era la fracción de todo el país que en principio iba a votar por un candidato en específico.
Y bueno, y es estadística, ¿no? Esa es la teoría de muestreo de estadística. Pero de hecho ahorita todavía hay un ejemplo que hasta todavía es muy relevante, ¿no? Y lo hemos estado viviendo en la actualidad. ¿Qué ejemplo creen que sea? De hecho está interesante, es una buena discusión, yo pienso. Por ejemplo, ahorita lo que en todos los países nos interesa estimar es cuánta persona tiene coronavirus, ¿no? Cuántas personas en un determinado momento, en un intervalo de tiempo, están infectados por COVID, ¿no? Entonces, pues eso nos interesaría saber digamos, en esta semana, cuántas personas están infectadas con COVID. Entonces, definitivamente no, lo que no podemos hacer, y todavía menos que en las elecciones, es hacerle la prueba a cada una de las personas que viven, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, no podemos, o sea, es totalmente ineficiente, no existen el número de pruebas para hacer eso, sería súper costoso y no se puede. Tampoco se puede hacerle la prueba a la mitad de la gente que vive en México, ¿no? Para ver esa tasa. Pero entonces no se puede o sí se puede. Y entonces con estadística, pues sí se puede, o sea, si se hace bien, o sea, en principio es posible tomar una muestra y dependiendo de los infectados que están en esa muestra, poderlo generalizar a lo que pasa en todo el país. Pero entonces tenemos que especificar exactamente bajo qué condiciones sí se da que el estimado es lo suficientemente cercano de la realidad y basado en la teoría de probabilidad. Y de hecho, independientemente de sus inclinaciones políticas, para que no les vaya a pasar así como algunos reporteros ahí, creo que estuvo muy popular cuando intentó explicar su secretario, ¿cómo se llama? Su secretario, ¿cómo se llama? El subsecretario de Salud, el famoso ¿Gatel? López Gatell. Entonces, no sé si llegaron a ver, pero él precisamente explicó esto, y bueno, ahí los reporteros creo que no quedaron varios también, ¿no? Entonces, parte de la cultura general, saber un poco de estadística. Y en principio este problema sí se puede, o sea, sí se puede, sin hacer pruebas a todo el mundo, en principio sí se puede estimar cuántas gentes están infectadas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y para regresar un poquito al problema aquí, como lo hace Mostafa, es dándolo en términos de tratar de estimar de tratar de estimar utilizando un BIN. Pero yo creo que hasta todavía es un poquito más fácil también un poco para hacerle promoción a otros cursos que damos en el SIC. Hay veces también que nosotros podemos utilizar aleatoriedad para tratar de resolver problemas que en principio no se piensa que tienen aleatoriedad. Entonces, uno de los problemas clásicos o de las técnicas clásicas de algoritmos aleatorios, que también se utiliza un montón en Machine Learning, que desafortunadamente no vamos a ver tanto, pero se utiliza mucho, es un método que se llama método de Monte Carlo. Entonces, el ejemplo clásico del método de Monte Carlo es cómo poder utilizar probabilidad para tratar de estimar el valor de pi. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado o han visto cómo es ese método de Monte Carlo. O sea, en principio, nosotros lo que queremos es encontrar el valor de pi, pero puede ser difícil. Entonces, con probabilidad, o sea, utilizando probabilidad al rescate o aleatoriedad al rescate, también aquí igual voy a hacer o hasta igual me voy mejor a la otra para que no haya tantos problemas. Supongamos que queremos estimar el valor de pi. Entonces, ¿cómo lo hace el método de Monte Carlo? Y de hecho es uno de los ejemplos más tradicionales. Pues en Monte Carlo, de hecho hasta aquí creo que hay ayuda porque siempre escribo bien bien chueco, pero creo que sí hago esto. Entonces, supongamos que tenemos un cuadrado de 1 por 1. Y y yo cómo es el método de Monte Carlo, aquí nada más un ejemplo de cómo estimar el valor de pi. Pues yo voy a poner un círculo que debería de estar
adentro de este cuadrado. Sí, gracias, tecnología. Entonces esto es de radio 1, ¿no? Entonces como le voy a hacer para utilizar la aleatoriedad para tratar de estimar el valor de pi, yo por ejemplo sé que el área de este círculo cuánto es. Exactamente, ¿no? Es como le puso Gerardo. O sea, yo sé que el área de del círculo es pi, ¿no? En este contexto. ¿Y cuál es el área de mi cuadradito? Uno por uno. Aquí está mal, ¿no? Porque aquí sí puse del radio 1. Entonces, o bueno, depende cómo lo hace. Aquí le puse que esta distancia era 1. Entonces aquí el radio más bien debería de ser ¿cuánto debería de ser más bien el radio? Un Un medio, medio. ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto sería el área del círculo? Un cuarto de pi. Ajá, ¿no? Es pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces tendría que ser creo que todavía puedo hacer un poco más grande. Entonces, el área del círculo, pues va a ser pi por radio cuadrado, ¿no? O sea, por un medio al cuadrado, y entonces sería pi entre 4, ¿no? Entonces, pero ahorita suponemos que no sabemos qué es pi, queremos utilizar el método de Monte Carlo para estimar cuál es el valor de pi. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Que ya es como mencionaron algunas personas aquí. Yo lo que voy a hacer es tratar de suponer que tengo un mecanismo para muestrear un punto uniformemente aleatorio en esta cuadrícula de 1 por 1, que como lo mencionaron aquí es lo equivalente a lanzar un dardo y ver dónde cae. O sea, lanzo un dardo y veo si cae, por ejemplo, si cae aquí, o si cae acá, o si cae acá. Entonces aquí lo que estoy suponiendo es que este procedimiento de aventar los dardos cae con la misma probabilidad en cualquier parte de la superficie del cuadrado de 1 por 1. O sea, de que aquí en este caso que es la distribución uniforme en este cuadrado de 1 por 1. Entonces, por ejemplo, si lanzo mi dardo n veces, yo puedo tratar de contar el número de veces que cayó dentro del círculo. Y después hacer la razón entre ese número de veces, entre el total número de veces que la aventé. Y ¿qué sería? Y después, digamos, ese sería mi aproximado al área del círculo. Entonces, ¿en qué sentido puedo hacer, o sea, en qué sentido esto es correcto? Digamos que esto es lo que promete con el método de Monte Carlo, ¿no? Pero aquí es donde, bueno, de nuevo va a ser importante, de nuevo es también el comercial, pero también de nuevo como que pues el consejo que les doy, pues es que sí le pongan mucha atención a sus clases de matemáticas, que si ya se nos olvidó, tomen cursos la ventaja, por ejemplo, también de que hay un chorro de información, es que hay un montón de cursos, por ejemplo, en este caso de probabilidad estadística en Internet, hay un montón de libros. El curso en Internet que yo siempre recomiendo es un curso que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, por ahí lo pongo en el grupo de Teams, es de un profesor de Harvard, y creo que el curso, creo que él se llama Blinstein. Entonces, pero bueno, ahí lo pongo en el grupo, pongo la liga a todo. Entonces yo creo que vale mucho la pena que lo estudien. Entonces, si estoy diciendo que estoy lanzando un punto al azar y viendo si cae dentro o no de este círculo, lo que estoy diciendo es que tengo yo una variable aleatoria, X, que puede tomar el valor 1 si el punto al azar, o sea, si el punto si el punto cae dentro del círculo y 0 en otro caso, ¿no? Entonces yo genero mi
mi punto al azar y después veo si cayó en el círculo o no. Si sí cayó, pues digo que esa variable aleatoria toma el valor de 1 y si no, toma el valor de 0. Entonces, ya en este ejemplo probabilístico, a mí lo que me interesaría saber es cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x es igual a 1? Gracias, y gracias. El área del Círculo, ¿no? O sea, ahorita círculo. un poco suponiendo que sabemos esto de probabilidad, pues la probabilidad de que como mi punto cae uniformemente en todo el cuadrado, o sea, tiene la misma probabilidad de caer en cualquier pequeña área del cuadrado, pues entonces la probabilidad de que caiga en el círculo pues, va a ser proporcional al área del círculo. Entonces esto va a ser igual al área del círculo. Entonces, pues precisamente por eso es que podemos asociar estas probabilidades a tratar ya de estimar de manera precisa, en este caso el área del círculo, y a su vez, dada esa área, si la dividimos entre, o sea, si la multiplicamos por 4, pues nos daría el valor de pi o un estimado para el valor de pi. Entonces, después ya que tenemos esto, o sea, que sabemos que esta variable aleatoria toma los valores 1 y 0 y toma el valor 1 con probabilidad A, también lo que uno aprende de estadística es que cuando tomamos muestras, y de hecho aquí esto es bien importante, y sí es muy importante, que esas muestras son independientes. Entonces, sí se acuerdan qué es que una muestra sea independiente. Es que este experimento se vuelve a repetir, pero sin tomar en cuenta nada del anterior. O sea, se vuelve a repetir de manera completamente independiente de los resultados que haya dado el experimento anterior. O sea, se vuelve a echar de nuevo un dardo al azar y por ejemplo, si una misma persona está echando el mismo dardo, por ejemplo, ese ya no sería un experimento independiente porque a lo mejor va ganando práctica, ¿no? A lo mejor el primer dardo que aventó, pues cayó ahí bien lejos, pero ya conforme va agarrando práctica, igual iba cambiando la distribución. Entonces, por ejemplo, ese no sería independiente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí, si asumimos que las muestras son independientes, que de nuevo esto es una suposición que, por ejemplo, en las encuestadoras cuando lo hacen mal, es que si nada más le preguntan, por ejemplo, nada más se van al TEC de Monterrey y ahí preguntan por qué presidente o por qué candidato piensan votar, pues seguramente el estimado que obtengan ahí no va a ser el estimado de toda la población de México, ¿no? Porque hay un bias, ¿no? Y no es independiente uno del otro, o sea, dependía de que estaban en la misma región de donde se estaba haciendo la encuesta. Entonces, si son independientes, un resultado en estadística lo que dice es que el promedio muestral, que no es más que la suma de los resultados que dan en diferentes muestras independientes de ese experimento, lo que dice esta estadística es que la probabilidad de que ese valor Sn se desvíe de su media, se desvíe del valor esperado de Sn en un epsilon, que es lo que vamos a ver ahorita, es menor o igual que de hecho, a ver si no me acuerdo, la fórmula es menor que 2 veces epsilon al cuadrado por n entre 2. Si no, la forma exacta la podemos revisar, ¿no? Entonces, este es un resultado estadístico y esto se llama el teorema de Hodgkin, que también, por cierto, todo esto lo vemos así ya de manera precisa en Sí, de hecho, el que lo hizo famoso fue con agujas, este experimento de expresar en pi, porque en principio es que si dejas caer una aguja, también es pensar que el ángulo en el que cae es aleatoriamente distribuido, no es uniformemente distribuido, pero sí también es eso. Y aquí, por ejemplo, algo interesante de ver es que cuál es el valor esperado de este Sn. Entonces, primero observar es que este Sn es una variable aleatoria, ¿no? Y es una variable aleatoria que es una suma de varias variables aleatorias independientes una de la otra. Pero también algo, y todo les digo que esto porque es útil, si le calculan el valor esperado a esta variable aleatoria, que les va a dar una propiedad del valor esperado es que es lineal, entonces nada más le va a dar
las sumas de los valores esperados de estas variables aleatorias, que son indicadoras, porque nada más toman el valor 0, 1, se les llama. ¿Y cuál es el valor esperado de cada una de estas variables aleatorias? Y que aquí tienen que saber, ¿no? A lo mejor estoy suponiendo que sí tienen frescos sus clases de probabilidad. Entonces, no sé hasta qué punto regresarme, pero sí quiero hacer énfasis en que es importante entender todas estas cosas, porque este entendimiento nos van a ayudar a entender mejor cuándo sí estamos haciendo bien machine learning o no, o cuando sale algo mal, por qué está saliendo mal. Entonces, el valor esperado a grandes rasgos, como que es el valor que uno espera observar de un experimento aleatorio. O sea, el experimento es aleatorio, pero a lo mejor puede tomar valores en un diferente conjunto de valores reales, pero a lo mejor hay un valor que es el que es más probable que se obtenga, ¿no? Eso como que es un valor intermedio. Entonces, en este caso, para unas variables indicadoras, resulta que el valor esperado coincide con la probabilidad de que sea igual a 1. O sea, ya en forma, digamos, ya formal o matemática, al menos para variables aleatorias discretas, el valor esperado de una variable aleatoria es la sumatoria sobre todos los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria, de ese valor, por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. Entonces, en el caso de una variable que nada más toma el valor 0, 1, pues esta sumatoria nada más se reduce a 1 por la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1, ¿no? Entonces, el valor esperado coincide con la probabilidad de que tome el valor de 1, que por ejemplo en este caso era el área del círculo. Entonces, aquí lo que nos dice Hotfing, o lo que nos va a decir aquí en esta parte, nos va a decir que, o el resultado que nos dice este resultado estadístico, es que la probabilidad de que este estimado que se tomó de hacer una muestra aleatoria del área, conforme la probabilidad de que el estimado sea distinto del valor real, porque ya vimos que este valor esperado corresponde al área, la probabilidad de que la distancia entre ellos dos o que la diferencia entre ellos dos sea mayor que un epsilon, por ejemplo, este es un parámetro, se puede ser un valor muy chiquito como 0.01, entonces la probabilidad de que estén a esta distancia uno del otro va a caer exponencialmente con el número de muestras. Entonces esto es bien interesante porque mientras más muestras hacemos, la probabilidad de que sea diferente nuestro estimador del valor real cada vez se va haciendo más chiquito, o sea, cada vez la probabilidad de que sí sea más grande de que un epsilon nuestra estimación, su probabilidad se va haciendo exponencialmente pequeña. Entonces, en ese sentido podemos afirmar, y bueno, ya se pueden hacer los cálculos un poco más precisos, que si se tomaron, por ejemplo, 1000 muestras, entonces la probabilidad de que, digamos, que cierto candidato tenía el 70% de los votos, la probabilidad de que nos alejemos o sea, que digamos, de que se salga de esto un más menos 3%, por ejemplo, podemos hacerlo esa probabilidad muy, muy pequeña. Ahorita lo voy a seguir explicando. Pero entonces, basado en estas suposiciones, y es importante tener en cuenta estas suposiciones, una, que es que las muestras se están tomando independientes y que todas las muestras tienen la misma distribución. En particular, por ejemplo, aquí todas las muestras tienen pues el mismo valor esperado, que es el área, que es la probabilidad de que el dardo caiga en el círculo. Y de nuevo, de que nuestro estimador, esto de Hotfing nada más ocurre, o en particular ocurre, cuando el estimador es la forma que es una suma de variables aleatorias. Entonces, bajo este contexto en específico, tomando pocas muestras, sí podemos estimar una propiedad global pues aquí del problema, que en este caso era cuánto vale pi. Entonces, no sé si tengan preguntas con respecto a esto. Ahorita todavía nos falta cómo asociar esto ya al problema de aprendizaje. Hasta ahorita lo que hemos visto es como que nos fuimos un poquito en una tangente, tratamos de ver otro contexto en el cual de un pequeño conjunto de valores del problema que nos interesa, ver cómo podríamos adquirir información ya de valores que están fuera de ese conjunto. O
sea, cómo de una pequeña muestra podíamos generalizar a toda la población, ¿no? Ya digamos en este contexto de estadística. Entonces, eso pasa en estadística o pues, se pueden hacer estos argumentos basados en, por ejemplo, aquí en esto que es Hodgkin, pero bajo estas condiciones, ¿no? Tenemos que estar conscientes de las condiciones. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las condiciones? Estas de independencia y en esencia de que estas variables representen las cantidades que nos interesan. O sea, aquí en este caso, este valor esperado de la variable del estimador que nos correspondía, del estimador que hicimos aquí correspondía al área que era lo que nos interesaba estimar. Entonces, ¿preguntas hasta ahora? Aquí igual no, de hecho esto ni sale en el video, pero por ejemplo, de los que están ahorita en esta clase, que creo que somos 26, ¿cuántos somos? 26. Pongan un 1 los que sí saben de estadística. A lo mejor esto hasta no es muy común verlo en clases de estadística a nivel licenciatura, así ya Hodgkin como tal. Pero sí, tal vez la idea del teorema límite central de que te dice que la media muestreal converge a la media verdadera, que de hecho esto es un caso todavía más concreto que decimos a qué velocidad converge. Pero ¿cuántos sí saben de un poco de probabilidad o sí entendieron al menos, digamos que al 80% esta explicación? Que bueno, pues ya puede ser razón de que no sepan de probabilidad o de que yo no explique bien, ¿no? Pero digamos que pongan uno, ¿cuántos sí creen que entendieron más o menos al 80%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues creo que fueron un poco menos de la mitad, ¿no? Entonces, está bien, pero no está tan bien, ¿no? Entonces, digamos que el consejo para todos los demás es que en serio que es muy importante y ahorita voy a tratar de hacer mucho énfasis en por qué es importante y por qué es importante ya en la práctica cuando uno está haciendo machine learning allá afuera, ¿no? En las empresas o donde sea. Entonces, hasta este momento, como que me fui de nuevo, repito, me fui un poco en tangente, en tratar de ver un contexto en el que sí se podía hacer esa generalización de hablar de una propiedad fuera del conjunto de muestra. Entonces, ahora esto cómo nos puede servir, pero ya para el caso de aprendizaje de máquina. Y aquí Mostafa lo da exactamente igual, pero como en su ejemplo lo da como de que tenemos una caja con canicas de pelotas rojas y pelotas verdes, y él lo que quiere es ver de alguna forma de estimar pues exactamente cuál es la fracción de canicas rojas que hay en este bin. Pero como estas pueden ser un montón, o sea, igual es el mismo ejemplo ya regresando al de las vacunas, a lo mejor las bolitas rojas son personas que tienen coronavirus actualmente y bolitas verdes son personas que no tienen coronavirus actualmente. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en teoría de muestreo es que queremos tomar una muestra de tamaño n de personas seleccionadas completamente al azar de este bin. O sea, así pensar que vamos a agarrar una pelotita completamente al azar, o sea, que vamos a revolverlo bien y vamos a sacar la pelotita, pensando en que la probabilidad de que se escoja cualquiera de estas pelotitas es uniforme sobre toda la jarra. Entonces, así vamos a tomar una muestra, pero como la jarra, en principio, si la vamos a tomar la muestra uniformemente, así como en el del dardo, pues entonces, ¿cuál es la probabilidad de agarrar una canica roja? O sea, ¿cuál es la probabilidad de agarrar una persona que tenga coronavirus? En este contexto, ¿cuál sería esa probabilidad? Hacemos la relación con el tamaño de la muestra. Exactamente, ¿no? O sea, sería pues, la fracción de personas que tienen coronavirus por ejemplo, aquí en México, ¿no? O en la jarra. Entonces, esto pues, va a ser la fracción que le vamos a llamar mu, que es la fracción de pelotas rojas en la canastita. Y bueno, y de igual forma agarrar una verde, pues entonces, ¿cuánto debería de ser? El complemento de la muestra. El complemento por probabilidad, ¿no? Entonces, la suma como nada más hay dos opciones, en este caso rojo y verde, si una probabilidad es mu, la otra probabilidad debería de ser 1 menos mu. Pero bueno, ahorita suponemos que esta caja
pues no sabemos, en realidad es como que una caja negra para nosotros. O sea, sí dentro están estas cajas, estas pelotitas rojas y verdes, pero vamos a meter la mano así con los ojos cerrados y sacar la pelotita. Entonces así vamos a sacar un conjunto de pelotitas, un conjunto de n pelotitas de manera independiente. Y aquí estamos enumerando la primera pelotita que sacamos fue verde, la siguiente pelotita que sacamos fue roja, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí para que sean independientes, que de hecho aquí también ya se empieza, lo empieza a poner Mostafa. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo que cuando sacamos una pelotita, que la volvimos a meter, porque si no fuera así, ya no sería independiente, ¿no? Ya el siguiente color de la otra pelotita ya dependería de la pelotita que sacamos primero. Entonces, en este caso estamos suponiendo que estamos haciendo esto con reemplazo, se llama en estadística. Y que de hecho cuando ya es muy grande, en realidad no importa tanto, también es una... Ups. ¿Qué pasó? Creo que fue... ¿Sí me escuchan todavía? ¿Si están por ahí? Sí. Creo que se fue un apagón, pero no alcanzó a apagar la computadora, ¿o sí? Sí, se cortó un poquito, pero ya regresó. Ya, ok. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces, como les decía, pues ya tomamos esta muestra. Entonces, dentro de esta muestra, pues podemos calcular lo que les decía, ¿no? Que era la media muestral, que es como estas, y podemos pensar que como nos interesa ahorita lo rojo, podemos decir que la variable aleatoria va a tomar el valor de 1 si la canica fue roja y 0 si la canica fue verde. Entonces podemos hacer esto de la media muestral y con eso calcular pues, la fracción de rojas que nos dio. Entonces, por ejemplo, en esta muestra, pues ¿cuánto sería nuestro estimado de rojas? Pues sería 3 entre 3, 6, 9, entre 10, ¿no? O sea, sería 3 décimos. Entonces, ahora lo que nos gustaría saber es si ese estimado de 3 décimos, que en realidad qué tan cercano es del valor mu real de pelotas rojas, de fracción de pelotas rojas que hay en la cubetita. Entonces, la pregunta es, y bueno, ya ese le vamos a llamar B, ¿no? A ese, a nuestro estimado, ahorita le vamos a llamar B. Entonces, la pregunta es, B, este estimado o esta fracción en esta muestra nos dice algo acerca de mu. Y bueno, ya con lo que les dije de Monte Carlo, pues la respuesta es sí, ¿no? Pero en principio no necesariamente, ¿no? En principio pudimos tener mala suerte y la muestra que salió, aunque la mayoría de las personas ya estaban infectadas, a lo mejor por cosas de aleatoriedad, pues toda la gente salió como sana. Entonces, en ese sentido, pues sí pueden haber salido todas verdes y entonces nuestra fracción ahí pues no es representativa de lo que está ahí adentro. Pero desde un punto de vista no ya absoluto, pero en probabilidad, o sea, utilizando Hodgkin, sí es muy probable, mientras el tamaño de la muestra sea más grande, de que la diferencia entre B y mu sea muy pequeña. Y precisamente ese es el resultado que estaba acá de Hodgkin, ¿no? Que de hecho me equivoqué, yo puse entre 2 y es por 2 arriba, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, el resultado que es de estadística, que hasta si quieren también eventualmente, sí lo he llegado a demostrar en otras clases de Machine Learning, pero fuera de la clase, pero sí toma su tiempo, ¿no? O sea, sí, en realidad para demostrar esto no es tan difícil, pero sí es ir varios conceptos poco a poco. Entonces, lo primero aquí es entender lo que dice este resultado, ya no necesariamente por qué ocurre, pero sí cuáles son sus precondiciones y qué es lo que quiere decir. Entonces, las precondiciones ya las platiqué, ¿no? Es que las muestras que se toman, por ejemplo, de esas jarritas, que sean independientes, que tengan la misma probabilidad y que el estimado que estemos haciendo sea una suma de cosas y que el valor esperado de esa suma de cosas sea la cantidad que nos interesa estimar. Entonces, en este caso, la cantidad que nos interesaba estimar era mu. Entonces, lo que está diciendo esto es que la probabilidad de que nuestro estimado se aleje del valor real, que es el que queremos estimar, más de un epsilon, este es un evento malo, ¿no? O sea, no queremos que ocurra, o sea, si esta distancia es mayor que epsilon, es porque pues ya nos estamos equivocando, ¿no? Estamos diciendo que esa diferencia es más de lo que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, pero lo que nos estás diciendo es que esa probabilidad fea de ese evento feo de que la diferencia entre nuestro estimador y lo real
sea mayor que epsilon, la probabilidad de ese evento feo, lo que nos dice aquí Hodgkin es que esa probabilidad va cayendo exponencialmente con n. O sea, mientras el tamaño de la muestra se haga más grande, esa probabilidad se va a hacer cada vez más, cada vez más pequeña. También dice que esa probabilidad se está haciendo cada vez más grande mientras este epsilon sea más pequeño, porque si epsilon es menor que 1, todavía haciéndolo al cuadrado, esto lo hace más chiquito, ¿no? Entonces, y si esto se aproxima a 0, pues esta probabilidad se va a hacer muy grande. Entonces, estas son las dos fuerzas. Mientras n es más grande, la probabilidad se va haciendo cada vez más chiquita, y mientras epsilon se va haciendo cada vez más chiquita, la probabilidad se va haciendo más grande. Pero aquí la ventaja es que normalmente epsilon lo pensamos que es como una constante. O sea, epsilon lo pensamos que es nuestra tolerancia. O sea, estamos diciendo, yo ya considero que mi estimador no es muy bueno cuando ya la diferencia, cuando la diferencia entre el estimador y el parámetro real es mayor que 0.01. Entonces, ya dejando esto fijo, pues sí, la probabilidad cae exponencialmente con n, con el número de muestras. Y como cae exponencialmente con n, eso es por lo que no, en principio no es necesario encuestar a un montón de gente. O sea, con que encuestemos a 1000 personas, por ejemplo, ya haciendo el análisis, ya puede ser si se hace de nuevo la encuesta bien, y aquí en el sentido que es que se haga la encuesta bien, es que si las personas se escogieron de manera, si queremos hacer un muestreo uniforme, es que sí se escogieron de manera totalmente uniforme de la población. Que vamos a hablar bastante de eso eventualmente. Pero bueno, entonces esto es lo que nos dice este resultado de probabilidad. O sea, nos dice que bajo estas condiciones, o sea, es que podemos nosotros construir un estimador basado en una muestra y donde esa muestra se escogió de manera independiente, y entonces pues podemos dar garantías de aspectos que hablan sobre la población completa, ¿no? A ver, voy a leer unas cosas que ya me había perdido. A ver, permítame un momentito. Entonces, ¿todo bien? Ajá, ¿no? Entonces es lo que decía que hay que decir. O sea, esto lo podemos ver como, esto es como que el epsilon es la tolerancia que tenemos. Entonces ya que dábamos una tolerancia, podemos hacer, dada una función en términos de esa tolerancia, de qué tamaño debe de ser nuestro tamaño de población. Y bueno, y aquí lo que pregunta Daniel de que, pero tendríamos que repetir el experimento el mayor número de veces, pues precisamente esto lo que nos dice es para una tolerancia dada, y si yo quiero que esta probabilidad también sea menor que un delta en específico, o sea, yo quiero, por eso se llama, este PAC se dice probably, approximately, correct. O sea, que yo con una cierta probabilidad, o sea, yo quiero que la probabilidad de error, o sea, la probabilidad de que esta distancia sea mayor que un epsilon, también quiero que sea menor que 0.001. Es como que la confianza que yo quiero tener. Entonces, dado que yo quiero tener esta confianza y esta tolerancia, o sea, quiero tener esta precisión, que normalmente se le llama así precisión, yo puedo ya escoger el n que me da estos parámetros, ¿no? Que puede lograr que la probabilidad de que me equivoque o de que el estimador sea más de lo que yo toleraba, sea menor a esto y va eventualmente vamos a escribir esa fórmula, pues va a ser el número de muestras que necesitamos. Ajá, y esta es una cota superior de esa probabilidad. O sea, esta cota lo que nos dice es una cota superior a la probabilidad de este evento feo. O sea, es la probabilidad del evento de que nuestro estimador se aleje del real por más de un valor de epsilon. Y nada más es una cota, o sea, no estamos diciendo que es el valor real, pero si esa cota ya es lo suficientemente pequeño, pues entonces ya estamos satisfechos con el resultado. Entonces, de nuevo aquí todavía estoy en la tangente, nada más que ahora del ejemplo que yo les puse de que nosotros introdujimos la aleatoriedad y que decidimos hacer pues generar puntos al azar en la cuadrícula de 1 por 1 para tratar de estimar el valor de pi. Y aquí también es igual, para tratar de estimar el número de gente que tiene coronavirus, pues es tratar de tener un procedimiento en el que se seleccione una persona completamente al azar dentro de la población y a esa persona medirla y así generar un conjunto de n personas. Entonces ahí eso es lo que tenemos que
tenerlo ahorita presente. Entonces, pero ¿cómo está relacionado esto con aprendizaje? O sea, ¿en qué sentido lo vamos a asociar con el problema de aprendizaje? Que lo que queremos hacer es del error que se tiene en el entrenamiento, al final lo que vamos a tratar de hacer es cómo lo generalizamos a un error que ya para ejemplos que estén fuera del entrenamiento. Y entonces la analogía va a ser la siguiente. Bueno, aquí todavía estamos hablando de detalles que ya los hablé ahorita en la diapositiva pasada, ¿no? O sea, de que la cota depende de n y epsilon, y pues es el trade-off, ¿no? N hace que se haga exponencialmente pequeño la cota superior y epsilon hace que se haga más grande, pero normalmente epsilon lo consideramos como que es un valor fijo, ¿no? De diseño del experimento. Entonces ya la conexión a aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esta conexión a aprendizaje? Pues lo que vamos a ver aprendizaje es que nuestro bin, o sea, que es lo que estamos viendo como canicas, le vamos a quitar ahorita los colores de rojo y verde, y nada más lo que vamos a pensar es que cada uno de estos puntos lo que corresponde a es un elemento del dominio del problema. O sea, es cada uno de estos bolitas en el bin va a representar al dominio de la función que estamos tratando de entender o que estamos tratando de aprender. Entonces, cada una de estas bolitas nada más representan a uno de los elementos de este conjunto X. Entonces ahora si tenemos y después en este contexto de aprendizaje lo que hemos estado viendo es que tenemos una familia de hipótesis o tenemos diferentes hipótesis que en este caso ahorita vamos a pensar que es un problema de aprendizaje supervisado y en particular que es un problema de aprendizaje supervisado que es de clasificación y donde nada más nuestra etiqueta nada más va a tener los valores de 1 y 0. O sea, nada más vamos o rojo y verde. Entonces, lo que queremos predecir es la clase de un objeto. Por ejemplo, si le damos crédito o no, ¿no? O si es perro o no. Entonces, pues ahorita es un problema de clasificación. Entonces, una hipótesis cualquiera que la apliquemos, pues es una función de la forma que va de X a Y. Entonces, una hipótesis arbitraria lo que va a hacer es que va a colorear cada uno de estos puntos, dependiendo, y que lo que vamos a poner es que, bueno, en principio colorea cada uno de esos puntos con su valor, ¿no? De 1 o 0. Pero aparte nosotros tenemos que la función verdadera, que es desconocida para nosotros, también le asigna a cada uno de estos puntos el valor de 1 y 0. Entonces, basados en esa relación con la función f, que ahorita suponemos que es desconocida, pero haciendo este experimento, pues así imaginado, nosotros lo que podemos pensar es que todas estas canicas van a estar coloreadas por verde si nuestra hipótesis que estamos analizando actualmente coincide con la función verdadera. Y van a estar coloreadas con rojo si no coincide con la función que nos interesa. Entonces, ahora en este sentido, pues lo que podemos decir es que si logramos tomar de manera independiente una muestra de las canicas que están aquí ahorita y vemos el color que tiene, y pues en esta cosa sí podemos ver el color que tiene, ¿no? Porque como para esa muestra que tenemos, ahorita estamos suponiendo que sí tenemos la Y, que es en el contexto de aprendizaje supervisado. En el contexto de aprendizaje supervisado, estábamos viendo que sí teníamos las etiquetas, ¿no? Sí tenemos las etiquetas X1, X2, Y2, así tenemos estas etiquetas. Entonces, para esta muestra que tomemos, o sea, para nuestros datos o nuestra muestra que tomemos, pues sí vamos a poder estimar cuál es el error, ¿no? O sea, vamos a poder estimar cuál es la fracción de veces que una hipótesis específica H, o sea, de aquí tomamos de antemano una hipótesis H y suponemos que esa hipótesis H pues va a colorear aquí a la cajita, a las canicas, dependiendo de su relación con la hipótesis de a de veras. Entonces, cuando empecemos a sacar canicas al azar de manera independiente de una del otro, pues podemos ver ya del resultado, de ver de todas las canicas que sacamos, en cuántas sí coincidimos con la función f y en cuántas no. Y sí lo podemos saber porque, pues sí, nuestros datos, estamos pensando que estamos en el contexto donde sí sabemos cuánto vale f para esos datos que estamos observando. Entonces, haciendo esta transformación del problema,
nosotros para una hipótesis específica H, sí podemos estimar, o sea, viendo de esta muestra, viendo cuál es la fracción de correctos que tenemos, podríamos utilizar Hodgkin para decir, bueno, ahorita me regreso. Bueno, no me acuerdo, pues yo me recuerdo que se ponía. Podemos utilizar Hodgkin para decir que la forma en cómo se va a comportar esa hipótesis particular H de trabajo que teníamos, cómo se va a comportar fuera del entrenamiento. Entonces, en ese contexto, pues ya hicimos un poco de progreso, ¿no? O sea, si ya tenemos una hipótesis fija, podemos tratar de tomar una muestra y ver que esa hipótesis, dependiendo cómo lo hacen esa muestra, pensar en utilizando Hodgkin como justificación, dar una probabilidad de que ese valor o ese error también se va a observar fuera de la muestra. Y de hecho aquí es un aspecto bastante interesante. Aquí lo que estamos suponiendo, en este contexto lo que se supone es que las muestras se toman aleatoriamente, pero también que cuando estemos probando ya ejemplos para ejemplos fuera de la muestra, también la distribución que tienen las X con las que vamos a estar observando, también tienen la misma distribución de las X que se tomaron cuando se tomó la muestra. Y digamos, es otra suposición que se hace en este contexto de aprendizaje. De hecho, aquí no lo muestra Mostafa, pero algo, por si lo quieren buscar todavía en libros que son los que les mostré en la clase pasada, que eran un poquito más avanzados o en términos de complejidad, por eso se le conoce esto como Statistical Learning Theory. Statistical Learning Theory. Y entonces lo que dice esto es que si estamos esperando hacer generalización afuera y estamos aprendiendo de una distribución de datos que tomamos en la entrada, pues entonces vamos a requerir o vamos a esperar que también las muestras o las gentes con las que se esté probando nuestra hipótesis diferentes a la muestra sean también bajo esta misma distribución. Entonces, hasta ahora hay dudas, o sea, sí queda claro que para una hipótesis específica H, nosotros podemos utilizar en este contexto probabilístico Hodgkin para dar una garantía de decir que la diferencia entre el error en el entrenamiento y el que va a estar fuera del entrenamiento es pues va a ser muy pequeña, y entonces en ese sentido sí es una buena aproximación. O sea, sí podemos esperar que si en el conjunto de entrenamiento nos equivocamos la mitad de veces, de que también entonces en el conjunto o si nos llega una muestra después, vamos a esperar que nos equivoquemos en la mitad de las veces de las muestras que nos lleguen. Sí queda más o menos claro eso. Doctor, entonces lo que estamos diciendo es que estamos considerando nuestras muestras de entrenamiento como nuestras entradas de entrenamiento como una muestra que se compone por todas las de entrenamiento más todas las posibles que existen, y que todas estas tienen la misma distribución, y que por eso podemos utilizar esa fórmula para comprobar lo que usted dice. Sí, precisamente eso. O sea, lo que estamos asumiendo es que hay una distribución que, de hecho, por ejemplo, la que estuvimos manejando en esto de pi y etcétera, que era una distribución uniforme, pero de hecho no necesita ser uniforme, pero el chiste es que hay una distribución sobre los datos del fenómeno que nos interesa. O sea, por ejemplo, hay una distribución sobre los X. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar que igual regresa al ejemplo de dar crédito, ¿no? De que mi espacio de X, pues hasta ahorita lo podría pensar que son todas las personas con suficiente edad para pedir un crédito a un banco, ¿no? Entonces, yo tal vez de todas esas personas, todo este X que pueden pedir préstamo a un banco, de hecho aquí la distribución no es uniforme, ¿no? O sea, ya las personas que van efectivamente a un banco a pedir préstamo, pues en realidad no están uniformemente distribuidas entre la población que es mayor de edad, ¿no? O sea, sí hay una distribución que, por ejemplo, a lo mejor
las personas que sí tienen un trabajo estable o las personas que, etcétera, ¿no? O sea, puede haber una distribución que es uniforme. Pero sí, aquí lo que estamos asumiendo es que todas esas personas se toman utilizando la misma distribución P. O sea, que la persona que va a llegar, por ejemplo, es a un banco, pues es más probable que sí tenga un trabajo estable, pero entonces, pero lo que sí es que esa muestra se toma independiente de las que ya hayan llegado. Y ahora y bajo esta misma suposición, también cuando decimos que nuestra estimación del error que observamos en esa muestra se acerca a la estimación del error fuera de la muestra, es en el sentido de que como vamos a medir el error fuera de la muestra, es que vamos a pensar que esa nueva persona fuera de la muestra que va a llegar sigue la misma distribución de las muestras que se tomaron en el entrenamiento. O sea, va a ser igualmente más probable que la muestra que de la nueva persona venga a pedir el crédito, que tal vez sea una persona que sí tiene un trabajo estable que una que no. Pero sí, o sea, necesariamente repetir lo que mencionaste, pero sí lo dijiste correctamente. O sea, pero esa es la suposición, o sea, que todos los valores que observamos que tanto observamos para entrenar como los que esperamos observar y ya hacer la predicción, vienen bajo la misma distribución. Y digamos que este es el inductive bias de Statistical Learning Theory, o sea, pensar que los elementos que estamos estudiando, todos vienen de la misma distribución, pero que en los datos que observamos, pues nada más es una pequeña muestra de todos los datos que en principio pudiéramos observar. Pero está esta regularidad de que todos tienen la misma distribución. Y a mí me parece que es una suposición no fuerte, o sea, sí es una suposición válida, porque sí es eso lo que esperamos, ¿no? Sería muy difícil esperar generalizar de datos y pensar que la distribución en la que ya la vamos a probar es completamente distinta de ellos. Es como si, por ejemplo, hiciéramos este sistema o hiciéramos ya las técnicas que vamos a ver de aprendizaje de máquina para aprender a ver si le damos crédito o no a personas de aquí de México. Y después ya nos quedó creo que aquí, bueno, ya no sé, pero vi una manita por ahí, pero bueno, ahorita termino esto y ya le doy la palabra a Ángel. Entonces, si por ejemplo entrenamos nuestro sistema y vemos que el error del entrenamiento para México ya es bien padre, y pues sí le está dando mucho dinero a los bancos de aquí de México, y pues resulta que como le está viendo también, pues ya queremos ir no sé, por ejemplo, a Suecia, y vamos a querer aplicar exactamente el mismo modelo. ¿Creen que eso funcione? No, pues no es la misma distribución. Entonces, Pues a lo mejor, probablemente no, porque seguramente no es la misma distribución, ¿no? Nuestras condiciones en México son totalmente distintas a las condiciones que hay creo que Suecia es de los países más del primer mundo que hay. Entonces, seguramente la distribución de las propiedades que tienen las personas que van a bancos en Suecia son muy distintos a los que están aquí en México. Entonces, posiblemente lo vamos a hacer mal. Pues, por ejemplo, ese es un error de que si no entendemos estas cosas, el querer hacer ese salto así tan drástico de esto de aquí, de México a Suecia, a lo mejor no es tan bueno. Y que sí son errores que se cometen, también lo estamos viendo ahorita en todo esto del coronavirus, que se quieren aplicar mismas técnicas en unos países que, por ejemplo, que en Corea, ¿no? O sea, las suposiciones o las distribuciones son distintas. Entonces eso hasta ahora, no sé si alguien quería hacer una pregunta, creo que ya bajó la manita. Así no, ya no. Bueno, y entonces está así, ¿no? Pero bueno, ahorita todavía no nos hemos acercado a ese problema o al esquema de aprendizaje supervisado que ahorita estábamos planteando, porque todo esto de Hodgkin nada más es para una hipótesis que previamente ya se había definido, o sea, Hodgkin era válido para una hipótesis H. Y lo único que estamos haciendo para esta hipótesis H es decir que cómo lo haga para esta muestra que se tome y después le evaluemos con H qué tan buena es, pues nada más va a decir que sí generaliza, pero por ejemplo puede ser que la H que estábamos probando pues fuera bien mala, ¿no? O sea, puede ser que clasificaba bien mal, o sea, que siempre iba en contra casi de la función F que queríamos. Y pues entonces nosotros no queremos eso, ¿no? Nosotros queremos dos cosas. Queremos crear una hipótesis que sea buena en el entrenamiento y que al mismo tiempo pues también sea buena fuera del entrenamiento. Entonces queremos que
que estén cercanos el error del entrenamiento y fuera del entrenamiento, pero que también esos errores, ambos errores sean pequeños. O sea, eso es lo que estaríamos buscando. Pero desafortunadamente hasta ahora, pues como H es FISA, pues nada más no estamos, así estamos generalizando H, pero no estamos aprendiendo, o sea, nada más estamos verificando si H es buena o mala hipótesis. Entonces aquí algo que podríamos intentar hacer es que, por ejemplo, si nuestro conjunto de H que está en nuestro espacio de hipótesis es pequeño, es finito, y por ejemplo nada más son 10 hipótesis las que tenemos, pues podríamos pues tratar de verificar para cada hipótesis, generar una muestra y ver cómo le va en esa muestra y en base a eso agarrar a la mejor. Pero como las hipótesis pueden ser muy grandes, pues eso no es factible, ¿no? No vamos a poder tomar una muestra para cada una de las hipótesis que generemos. Y de hecho nuestro algoritmo de aprendizaje lo que hace pues es entre todo el espacio de hipótesis va a tratar de escoger a la que le va mejor en los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí continuamos. Entonces, esto nada más era para una H, pero en realidad pues podemos tener esta jarra imaginaria para muchas H's, ¿no? Para todas las H's que están en nuestro espacio de hipótesis. Entonces, en principio existe una de estas jarras para cada una de las hipótesis que tenemos. Entonces, hasta ahora nada más, también no dije nada, ¿no? Nada más lo que dije es que pues, sí, que existe o sea, que los colores en esta jarra como dependen en sí, dependiendo de una H específica y su relación con la función de a de veras. Y en este caso es un experimento imaginario, ¿no? Porque no conocemos la función de a de veras. Entonces, bueno, igual aquí nada más para cambiar un poco la notación o establecernos. Entonces aquí a E-in de H, lo que lo vamos a llamar es el error en el entrenamiento en la muestra para la hipótesis H. Y como E-out de H va a ser pues la fracción precisamente de elementos de toda la población en donde H coincide con o más bien que no coincide con la función que nos interesa. Pero bueno, nada más es darle el nombre, ¿no? Entonces, out de H es el error fuera de entrenamiento y en este contexto también, en principio, debería de ser ahorita un poco más explícito y claro de que el error fuera de entrenamiento, si lo estamos poniendo aquí, lo estamos haciendo analogía con el mu, que es la fracción de pelotas rojas, que en este caso, voy a no me acuerdo si eran las rojas, pero bueno, de las pelotas en donde H es distinto que F, pues entonces estamos pensando que es el error de sacar ahora una pelota de esa jarra y de que estén equivocadas las dos, y de que esté equivocada nuestra hipótesis H. Entonces estamos pensando que se está siguiendo la misma distribución, de nuevo de la que se toma la muestra. Entonces, Una pues duda. sí. Pero eso implica que no estamos utilizando todos los puntos de entrenamiento posibles, ¿no? Estamos utilizando solo una parte y otra parte la estamos utilizando para evaluar el desempeño. Por eso es un muestreo, ¿cierto? O sea, de hecho, es decir, a eso es a lo que vamos a llegar eventualmente. Ahorita sí, eventualmente ya digamos la metodología de Machine Learning es que cuando tenemos un conjunto de datos, la suposición es que esos datos se tomaron IID, o sea, se tomaron independientes. Y después algo que va a ser parte de la metodología es que esos datos se van a dividir entre un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, donde ya el conjunto de prueba va a ser la prueba final donde se va a hacer un estimado utilizando Hotspin de qué tan bueno, o sea, para dar la garantía de qué tan bueno es la hipótesis que ya estamos proponiendo. Pero ahorita todavía no llegamos a eso, pero sí, eventualmente vamos a llegar y es parte de la metodología, esa partición de nuestro conjunto de datos que ya tenemos, que nos da pues, la empresa que recopiló los datos o lo que sea, esos los vamos a partir en dos. Pero bueno, a eso vamos a llegar eventualmente. Pero no deberíamos de tener en principio datos de entrenamiento y datos para experimentar, o sea, es decir, que no vengan del mismo conjunto. No, lo que pasa es que aquí, digamos aquí creo que ya tal vez estoy entendiendo un poco tu duda. Los datos de entrenamiento, o sea, aquí toda esta jarra, como la estamos pensando ahorita,
son todos los posibles datos que pudieran existir para este problema. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es de este sistema de si le damos crédito o no a una persona, ya ahorita ya voy a pensar en otro porque ya está aburrido ese ejemplo, pero si quisiéramos, o por ejemplo, una de las cosas que intentó hacer alguna vez un alumno que estaba interesante, que trataba de predecir si una persona iba a ser propensa a ser, a tomar o a ser alcohólico. Entonces, digamos que aquí en esta jarra, lo que tenemos, o sea, lo que estamos pensando es que es todo el universo, por eso hace ratito apareció una X grandota en toda esa jarra. O sea, aquí son todas las posibles personas que están en México o hasta posibles personas que podrían vivir en México en un futuro que quieran mayor de edad. Pero bueno, cada uno de estos son todas las posibles personas que pueden estar. O sea, todas. O sea, es todo el X grandote. Y en realidad yo lo que tengo de ese X grandote, con lo que voy a construir mi modelo, nada más es con una muestra pequeña de toda esa jarra. O sea, esta muestra ya son los datos con los que yo tengo. Entonces no estoy haciendo una muestra de esta muestra pequeña que tengo. O sea, yo lo que estoy pensando es que la muestra que estoy tomando es de toda la población o de todo el conjunto posible de datos que pudieran existir para mi función específica. O sea, estoy pensando que aquí llegara cualquier persona, o sea, por ejemplo, yo no he ido al banco, bueno, sí he ido al banco, ¿no? Pero una persona que nunca ha ido al banco es una bolita aquí, que en principio existe un modelo que me va a decir que si esa persona, si llegara a pedir un crédito, si se le va a dar o no. Entonces, en esta jarra está esa persona que a lo mejor todavía no se tiene un dato sobre ella. Y lo que queremos hacer es predecir sobre esa persona que está afuera. Y con lo que contamos nada más es con una muestra de personas que sí han ido al banco y que ya se saben esas cosas, pero nada más es una fracción muy pequeña de toda la posibilidad que pudiera existir, allí. Entonces, en los datos con los que contamos es una muestra de todo el posible universo que tenemos. Y en el sentido que tenemos que analizar es pues, si nos llega ahora de nuevo una bolita de esta jarra donde el proceso de seleccionarla es la misma que con el que se seleccionó esta muestra, entonces como nosotros podemos dar garantías de que nuestro modelo va a tener pues, la precisión que digamos que tiene el modelo. Que ya es lo que dice aquí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya, gracias. Entonces, pues entonces ya lo que nos diría ya en el lenguaje de Hodgkin, lo que nos diría es la probabilidad de que el error en el entrenamiento se aleje del error fuera del entrenamiento, o sea, de que sean distintos por más de un epsilon, que normalmente es que el error sea más chiquito y que ya en el entrenamiento observemos un error más grande, es lo que no queremos, la otra dirección pues, sería buena. Esto va a esta probabilidad de este elemento feo, va cayendo exponencialmente con el número de muestras. Entonces algo así que está bien que nosotros queríamos. Pero de nuevo, o sea, aquí el problema es que esto no nos dice que nuestro modelo es bueno, esto nada más lo que nos dice es que nuestro estimado de qué también lo va a hacer una función h en específico, dados los datos que observamos, pues va a ser parecida allá a la realidad de cómo se comporta allá afuera. Pero pues va a estar feo si ese modelo pues, predice bien feo en el entrenamiento, pues nada más esto es lo que nos dice, pues te garantizo que también va a predecir bien feo fuera del entrenamiento, que pues no está chido, ¿no? A ver, entonces, pues hasta ahí vamos, ¿no? Pero entonces ahora el problema, pues es ese, o sea, que quisiéramos en el contexto de aprendizaje, nosotros lo que tenemos, pues es que ya cada bin, pues puede tener sus errores en el entrenamiento y fuera del entrenamiento. Pero aún no acabamos, ¿no? Ahora el problema, así lo que dice aquí esto, que no es tan fácil de entender, y bueno, ya se acabó ahorita la clase, sí la voy a terminar a la 1:30, porque aparte esto es conceptualmente difícil, pero es porque esto, ya al final, nada más tratar de plantear el problema para que traten de pensarlo ustedes, o de nuevo, la recomendación es que vean las clases, y de hecho, bueno, las mías si quieren, pero ahorita vean las de Mostafa, o sea, para que tengan otra versión de estas mismas, que es lo que yo les digo, estoy tratando de hacerlo como lo hace Mostafa, explicarles también cómo lo hace él, pero bueno, vean su video, lean el libro y traten de entender esto para que vengan con preguntas concretas, así como las que han estado haciendo.
Pero para ya plantear el problema, es como planteamos ahorita Hotfin, ¿por qué no aplica? O sea, al final nosotros cuando hacemos nuestro proceso de aprendizaje, lo que dijimos es que tenemos nuestro espacio de hipótesis, tenemos una muestra de valores entrada-salida, o sea, tenemos los X, Y, y pues así muchos de estos X, Y, que son Y1 hasta XN, YN. Y lo que hace, ahorita no estamos tomando en cuenta nuestro algoritmo de aprendizaje, o sea, lo que hace nuestro algoritmo de aprendizaje es seleccionar una hipótesis dentro de toda esta familia de hipótesis que tenemos. Y esa hipótesis que ya le llamamos G es la que nos va a interesar decir cuál es la probabilidad de que la diferencia entre el error en el entrenamiento de esa hipótesis G con respecto al error fuera del entrenamiento de esa hipótesis G misma sea mayor que un epsilon, y quisiéramos que esto fuera menor o igual que 2 veces C a la menos 2 epsilon al cuadrado n, donde n es el número de muestras, quisiéramos que eso fuera, y ahorita en principio podríamos decir, pues sí, pues mi G es dentro de una de las posibles hipótesis que están en mi espacio de hipótesis. Entonces, si yo lo que dije de Hotfin hace ratito es que para cualquier hipótesis H, si yo tomo una muestra y veo esa H, cómo la hace, etcétera, yo podría dar esta garantía. Pero bueno, ahorita lo que voy a tratar de explicar y con lo que se van a quedar ahorita es que esto no es cierto. O sea, ¿por qué ese razonamiento de que ya cuando yo uso mi algoritmo de aprendizaje para seleccionar una hipótesis de esta familia de hipótesis, y por ejemplo la que minimice el error en el conjunto de datos de entrada o la muestra de datos de entrenamiento, ¿por qué no puedo usar Hotfin? O sea, ¿por qué en este contexto ya Hotfin no aplica? O sea, aquí dice Hotfin ya no aplica múltiples swings, pero es importante entender por qué no aplica. Entonces, ahorita pues, quédense con esa tarea, y de hecho hasta igual ya me estoy estableciendo un poco más con esto, entonces voy a tratar de tener ya las listas completas para hacer esto de las participaciones de los 10 puntos extras, pero también ya voy a empezar a dejar tareas ahí en Teams, ¿no? Entonces, parte de la primera tarea que voy a dejar es que traten de explicar por qué no aplica Hotfin ya con esta función G, que es el resultado de aplicar un algoritmo de aprendizaje para seleccionar una hipótesis de la familia de hipótesis que están pues, en nuestra familia de hipótesis. No sé si quede clara la pregunta. Sí, profesor. De todas maneras la voy a poner ahí, les digo, en Teams. Entonces, pues bueno, pues eso entonces sería todo Estamos siendo lentos, pero bueno, espero que al menos algo seguros. Creo que las presentaciones de Mostafa, cada una de sus listas de diapositivas las da como en 40 minutos. Entonces nosotros la estamos dando al doble y ni siquiera estamos acabando la diapositiva, pero está bien. Entonces a ver cómo nos va. Entonces pues muchas gracias y pues cuídense mucho. Al contrario, gracias a usted, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Hasta luego.